representante, nos hemos comunicado con usted porque en los últimos días se ha presentado un rifirrafe entre usted y el presidente Gustavo Petro a través de redes sociales por cuenta de las declaraciones que usted dio en el Congreso de Colfecar, donde aseguró que hará todo lo posible para hundir la reforma tributaria del gobierno nacional. Y por eso quisiera empezar preguntándole por qué cree usted que no hay ambiente en el Congreso o por qué más bien debería hundirse esta reforma del gobierno nacional. Porque nosotros ya llevamos varios años de gobierno de Gustavo Petro que nos están presentando presupuestos desfinanciados y 2 años consecutivos donde quieren amarrar el presupuesto a una reforma tributaria. Yo considero que primero debería el gobierno nacional atender las recomendaciones de los expertos como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que en 3 años consecutivos ha dado alertas importantes frente al presupuesto o frente a reformas tributarias pegadas a este presupuesto. Yo me opuse a la reforma tributaria del año pasado y me opongo a esta reforma tributaria porque no es un presupuesto responsable y que responda a la realidad fiscal del país. No es posible que a nosotros nos presenten un presupuesto de 557 billones de pesos para el próximo año y que la CAF, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, nos dé alertas de que el déficit podría llegar a los 45,4 billones de pesos. Pero adicionalmente, que nos amarren una reforma tributaria de 26,3 billones de pesos. Cuando vemos un crecimiento desbordado de la burocracia por parte de este gobierno, cuando vemos que las principales apuestas que supuestamente tenía este gobierno en materia de deporte, en materia de educación, pues no se están cumpliendo o no se cumplen de cara al próximo presupuesto. Además, yo recuerdo muy bien cuando era compañero mío del Congreso de la República, el entonces senador Gustavo Petro, atacar con bastante furia, en lo cual yo lo acompañé, por ejemplo, el incremento del IVA a la gasolina, argumentando en ese momento que sin lugar a dudas afectaba a la clase baja y media. Y hoy me parece bastante incoherente del presidente decir que efectivamente la gasolina no lo consumen los pobres. Entonces, ese doble discurso, esa doble moral, ese doble rasero que tiene el presidente de la República cuando era senador y ya hoy gobernando, me hace, pues digamos, estar en la línea de que la reforma tributaria no es necesaria, y más cuando este gobierno ha incrementado alrededor de 15 billones de pesos la planta. Congresista, y teniendo en cuenta esto último que usted nos explica, quisiera ahondar más a profundidad sobre este tema. ¿Qué impuestos clave cambiarían en dado caso de aprobarse esta reforma tributaria del gobierno Petro? Hay varios impuestos que a mí me preocupan. Por ejemplo, bueno, uno, efectivamente, el incremento del IVA a la gasolina y a la CPE, pasando el próximo año a 10% y posteriormente al 19%, pues teniendo en cuenta que hoy el 80% de las personas que manejan, por ejemplo, moto, son estratos uno, 2 y 3. El grave golpe que se le da, por ejemplo, al transporte de carga, que hoy las mercancías en Colombia se transportan alrededor de un 73% en transporte de carga. Eso hace absolutamente pues, necesario que los costos se terminen trasladando al consumidor final en temas como canasta familiar y bienes y servicios. Hay otra cosa que realmente es importante y es que en la misma exposición de motivos que presenta el Ministerio de Hacienda en la reforma tributaria, reconoce que esta reforma tributaria genera un componente inflacionario de alrededor de 0,4 puntos, donde los pobres, vulnerables y clase media tienen el mayor golpe. Y esto no lo digo yo porque estoy en contra de la reforma tributaria, sino lo dice la propia exposición de motivos en la página 21 y 22. Ellos mismos reconocen eso. El tema también del impuesto a las importaciones menores de $200. Créame que quien compra en Temu y en Shein no es Ardila Lule, no son los Santo Domingo. Quien compra ya, realmente los consumidores son clase media y baja que accediendo a este tipo de plataformas, digamos, más asequibles en línea, logran adquirir algunos bienes que de lo contrario no podrían. Y cuando uno hace el estudio internacional, ¿quiénes son los que compran efectivamente en este tipo de plataformas que siempre son, en su gran mayoría, son productos que equivalen a menos de $200? Uno se da cuenta que más del 50% los paquetes llegan a zonas de bajos ingresos. Solamente el 20% llega a zonas ricas.
Acá también creo que hay un golpe grande a la clase media, a la clase baja, que accede a este tipo de plataformas para comprar pantalones a 10, 15 mil pesos, que usted en otro lado no lo puede conseguir, útiles escolares, utensilios para la cocina. Otra cosa que me parece bastante grave, el impuesto, digamos, a nosotros nos dicen, no, es que no afecta a todos los estratos. La reforma tributaria incrementa un 150% el impuesto al consumo de la cerveza. O sea, lo que va a elevar el precio al consumidor final en al menos un 60%. Y entonces me dicen, no, es que es porque el alcohol entonces lo toman los ricos. No, el 80% de personas que toman cerveza son estratos uno, 2 y 3. También hay un golpe muy grave, por ejemplo, a las microcervecerías que hoy se están generando, por ejemplo, en Boyacá, en Milla de Leyva, en Paipa, en Duitama, en Tunja, y a mi juicio también castiga una tradición cultural que se tiene en torno a la cerveza. En conclusión, la reforma sí afecta a la clase media y a los sectores populares, contrario al discurso mentiroso del presidente Gustavo Petro, y por eso realmente no voy a apoyar esta reforma tributaria. Creo que el país no la necesita en este momento, no está preparado, no puede aguantar una reforma tributaria de esta magnitud, y creo que el Congreso de la República tampoco lo va a aceptar. Representante Miranda, y ya para finalizar, el presidente Gustavo Petro también le respondió a través de su cuenta de X a las declaraciones que dio usted desde Colfecar y en un tono desafiante aseguró que más allá de hacerle un daño directamente a él, usted como coordinadora ponente al hundir esta reforma le haría un profundo daño a Colombia y las consecuencias se tendrán que ver en el 2027. ¿Qué opinión le merece estas declaraciones del presidente Gustavo Petro? Como todo lo que hace el presidente, y es no respetar la separación de poderes, no respetar que él puede, tiene el derecho de presentar una reforma tributaria ante el Congreso de la República, pero nosotros tenemos el deber de estudiarla con juicio, con rigurosidad, del lado de los expertos, y aprobarla, negarla o modificarla, y es nuestro derecho y nuestro deber constitucional. El presidente Gustavo Petro actúa de manera autoritaria creyendo que el Congreso de la República es un apéndice del gobierno nacional y que nosotros tenemos que votar todo a gusto de él. Y pues a mi juicio, así como él pensaba hace tan solo 4 o 5 años que el alza al IVA en la gasolina, en el etanol, en el ACPM, pues va a encarecer la canasta familiar y el costo de vida de todos los ciudadanos, que no se le puede subir renta a la clase media. Pues yo recojo esas palabras sabias del senador entonces Gustavo Petro y voy a presentar ponencia negativa a esta reforma tributaria, que a mi juicio el daño no se vería en el 2027 sino el próximo año a los bolsillos de todos los colombianos. Pues es Catherine Miranda, representante de la Alianza Verde, congresista. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Quirique.com.